Tiempo de Letras es una producción del programa editorial de la Universidad del Valle. ¿Cómo el escritor Jorge Isaacs ha influenciado a las nuevas generaciones de escritores en Colombia? Hay que decir varias cosas. La primera es que Isaacs fue muy leído en las escuelas y en los colegios a partir de manuales. Y esos manuales muchas veces no hacían sino enfatizar en el pato sentimental, en la historia sentimental de la novela de María, pero no se miraba otras facetas de Isaacs realmente. De todas maneras, el modelo de María fue seguido por muchos escritores, para bien o para mal. Ese fue un modelo en el siglo XIX, entrado el XX. Y después, generaciones ya más contemporáneas, digamos que en los años 60 para acá, pues empezaron a tener una especie de ajuste de cuentas con ese pasado. Entonces, por ejemplo, los nadaístas quemaron la novela porque tenían una visión completamente reactiva, sobre todo a la lectura conservadora de los manuales escolares. Entonces ellos eran más revoltados contra eso que contra la novela misma, porque nunca se la leyeron. Había sectores más críticos, pero que se metieron con la novela y pudieron, dijéramos, tener una visión más de fondo y más valorativa. En las últimas décadas se ha desatado todo un proceso de lectura amplia, rica, compleja de Isaacs para colocarlo, dijéramos, en el punto en el que merece Isaacs. Una novela como El amor en los tiempos del cólera, de alguna forma, es la continuación del tema de la novela amorosa en el siglo XX. Y Gabo, cuando escribió la novela, habló de que la leyó, que la encontraba una novela extraordinaria, escrita por una persona casi que decía genial, que conocía bien el oficio, y es indudable que es un referente, dijéramos, en el tratamiento del amor, entendiendo que una cosa es el amor en el siglo XIX, con unos códigos muy cerrados, románticos, y otra cosa es el amor, dijéramos, en una ciudad de inicios del siglo XX, como es la Cartagena, que está en el amor en los tiempos del cólera. Este libro nos presenta a un Jorge Isaacs profundamente político. Háblenos de esta faceta de Jorge Isaacs de la que poco conocemos. Sí, esa es quizás una de las facetas que incluso en las biografías tradicionales se considera una parte que no fue productiva. Y no, yo creo que mirar la parte política de Isaacs lo que muestra es la grandeza de ese personaje. Es decir, que le cabía el país en la cabeza, que quería cambiarlo, que quería transformarlo, que no tuvo la oportunidad de triunfar, que no pudo por el contexto que fue adverso, porque sus ideales políticos y su facción o sus partidos fueron derrotados, pero habla muy bien del hombre que estuvo, dijéramos, preocupado con su país, con su historia, con su momento. Y es importante porque hizo un gran esfuerzo en estas luchas políticas por defender un ideario liberal. A Isaacs le preocupó muchísimo el tema de la integración de las distintas clases sociales y de las culturas indígenas, de la cultura negra. Pues los 4 capítulos sobre Nay y Sinar que hay en María siguen siendo un gran homenaje y un punto de partida para entender la llegada de los africanos a Colombia. Ya hablamos un poco del aspecto político de este personaje de Jorge. ¿Qué nuevos aspectos nos muestra este libro? El otro aspecto es el aspecto periodístico, porque muchos de los artículos que él recopila aquí en la Revolución Radical en Antioquia fueron inicialmente publicados en la prensa de la época. Entonces eran artículos de carácter político y periodístico que no tenían posibilidad de ser muy cuidadosos, en el sentido de que no había mucho tiempo, se publicaban al calor y al fragor de las batallas y de las luchas políticas y de los conflictos. Entonces, hay aquí también, para destacar, ese lado periodístico de Isaac. Todo lo que Isaac escribió, que es muchísimo, en varios periódicos de la época,
tanto en el Cauca como en Bogotá, muestran una faceta muy interesante de Isaac, poco conocida, que es la del Isaac cronista, el Isaac periodista, la del Isaac hombre de opinión en la prensa, del Isaac, digamos, ensayista. Hay algunas de sus composiciones en prensa que son ya breves ensayos sobre asuntos, como por ejemplo el que escribe en La República antes de aparecer María, que se llama Lo que fue, es y será la raza negra en el Estado soberano del Cauca. Eso es un ensayo publicado en la prensa. Este libro fue publicado por primera vez en 1880. ¿Por qué hacer una nueva edición más de 100 años después? La última que se hizo en los años 80, hay una de los años 50, no muy cuidadas. Y esta pues se hace en el gran propósito ya de recuperar completo toda la obra de Jorge Isaac. O sea, la deuda que tiene este país, que tiene esta región, que tiene la academia en los estudios culturales, políticos y literarios, es ofrecerle al país y a las futuras generaciones la obra completa de uno de sus escritores más importantes. Eso es lo mínimo. Tú vas a Francia, tú vas a Estados Unidos, a Inglaterra, los grandes escritores, el homenaje es ofrecer su obra completa y por supuesto los estudios sobre ella. Y eso es lo que se merece Isaac, con todo lo que él significó, con sus contradicciones, con todos sus dramas, con los dramas de época, porque de alguna medida entender a Isaac es entender un poco también la historia intelectual, la historia política, social de Colombia. Y de la mano de Isaac vamos a otros autores, vamos a toda una serie de circunstancias. Entonces, de alguna forma, esta es una labor importantísima, un aporte definitivo a la historia literaria y política de Colombia. Identidad, cultura y política. Perspectivas conceptuales, miradas empíricas. Autores: Gabriela Castellanos, Delfín Ignacio Grueso, María Ángela Rodríguez. El presente libro es el resultado de un seminario sobre identidades colectivas, conflictos y reconocimientos realizado por el Doctorado en Humanidades de la Universidad del Valle con invitados de la Academia Nacional e Internacional. Tiempo de Letras es una producción del programa editorial de la Universidad del Valle.